¿Cómo están, gente de YouTube? Aquí Mundo Fanfics 13 con otros 2 capítulos de esta serie, espero que les guste. No se les olvide suscribirse, dar like. Sin más que decir, continuemos con el fanfic. ¿Qué hubiera pasado si Naruto nacía en otra generación? Pequeños cambios por Digitice 27 capítulo 41. Negociaciones oficiales. Naruto solo había estado en Mizuno-Kuni unas cuantas veces antes, y nunca de manera amistosa. Fue igualmente difícil formar un séquito familiarizado con sus primos orientales. Un usuario de Byakugan era imprescindible. Konoha había aprendido a no luchar contra Kiri en sus propias nieblas sin algún tipo de detector de largo alcance. Naruto era un sensor decente, pero no era natural. Tener a Byakuya y Hyuga consigo le permitió concentrarse en otros asuntos. Como lo que le iba a decir al Mizukage. Recordó su última conversación en los exámenes de Taki Chunin y la forma en que ella parecía encajar con tanta naturalidad en esa silla. Ella era segura, astuta y no estaba por encima de un poco de manipulación ligera. Pero en aquel entonces él no era un Kage. Ahora deberían estar en pie de igualdad a ese respecto. Aunque aún estaba por verse si ella lo vería así o no. Era el Kage más joven, tanto en edad como en mandato, pero este último solo tenía unos pocos meses. Puede que ella haya sobrevivido y ganado una guerra civil, pero Naruto tampoco carecía de experiencia, y tenía uno de los asesores más sabios que podrías pedir en Hiruzen, incluso si el hombre mayor no estaba con él ahora. Los juegos de poder ya estaban en pleno efecto cuando Naruto y su grupo se vieron obligados a esperar en las afueras de la aldea para ser escoltados. Sabía que los Kirinin estaban conscientes de su presencia. Byakuya había confirmado que estaban siendo vigilados. El borde del alcance de su doujutsu. Permanecieron allí, en la humedad del bosque anegado, durante unos 20 minutos antes de que un pequeño séquito de Kir y Jounin llegara para escoltarlos hacia adelante. Lo suficiente como para poner a prueba su paciencia, pero no lo suficiente como para transmitir ofensa. Casi como un libro de texto, Hiruzen probablemente ya habría pensado en varias formas de darle la vuelta a esto. Pero Naruto no era Hiruzen, estaba más que dispuesto a esperar a que terminaran estos pequeños juegos. Él era el visitante aquí, por lo que ya estaba en la posición negociadora más débil. Cualquier cosa que Mei tuviera que hacer para reforzar su confianza estaba bien para él. Su principal ventaja era que ella no tenía idea de por qué estaba allí, y el hecho de que quizás se había apresurado un poco al aceptar su oferta de conversaciones. Ese entusiasmo fue revelador. Kirigakure era un pueblo hermoso. Lo que le faltaba en el bullicioso encanto rústico de Konoha, lo compensaba con una arquitectura elegante y retorcida realizada en una piedra blanca, casi metálica, que brillaba con la condensación adherida a las paredes. También parecía más planificado que los diseños de calles a veces aleatorios de Konoha, más como una base militar extendida en lugar del crecimiento casi orgánico que había experimentado su propia aldea. Aunque en ese punto pensó que Hiruzen podría haber estado demasiado seguro en la idea de que otras aldeas no podían aprovechar el éxito de Konoha. Los signos de la reciente guerra civil todavía eran evidentes a su alrededor, en los edificios apresuradamente reparados y en las adiciones más recientes que no coincidían del todo con la estética tradicional. La aldea estaba empezando a mostrar algo de esa belleza mosaico que habría sido tan intensamente familiar para cualquier ninja hoja. Del mismo modo, podía ver el bullicio de la actividad, tanto de shinobi como de civiles entremezclándose. Mei Terumi no era del tipo orgulloso entonces, por encima de aprender de sus rivales. Fue útil saberlo. El edificio Mizukage era impresionante por derecho propio, tan chamuscado como estaba por, si los libros de bingo eran precisos sobre las habilidades de Terumi, lava. Desde el exterior podría haber pasado por una especie de arena, si no fuera por los numerosos acueductos que brotan de su forma circular y se extienden por el pueblo como un sistema de vetas pedregosas. Aparentemente, los canales también se usaron como una especie de sistema de carreteras reconvertido, ya que él y su séquito fueron conducidos por uno, usando caminos construidos a ambos lados del flujo de agua, y directamente al corazón del edificio. Basado en la estética del pueblo, podría haber esperado un efecto muy espartano, de piedra desnuda en el interior. En cambio, todo estaba lujosamente decorado con colores pastel, cálidos tapices y ricas maderas importadas que desterraban cualquier pensamiento sobre el mal tiempo exterior. Incluso si Yondaime Mizukage fuera un loco genocida que arrojó a todo su país en el período más sangriento de la historia shinobi desde las guerras de clanes, tenía un gusto maravilloso en decoración. Esta vez, el Mizukage evitó más juegos mentales y lo hizo entrar directamente, menos su séquito.
Eso estaba bien, sin embargo, tenían sus propias órdenes y no era como si incluso con su séquito alrededor tuvieran muchas más posibilidades de sobrevivir a una acción agresiva. La gran ventana que dominaba un lado de la oficina estaba hecha de tal manera que proyectaba la luz que fluía a través de la niebla del exterior, formando fascinantes patrones de arco iris que danzaban a través de las paredes de manera distraída. Sentada allí en su lujosa silla de respaldo alto con toda la elegancia de una verdadera líder, Mei Terumi logró verse aún más hermosa de lo que recordaba. Aunque pueden haber sido los pocos centímetros adicionales de piel en exhibición, esta era una mujer que jugaba para siempre. ¿Por qué Hokage Dono? Comenzó, de alguna manera haciendo que esas primeras palabras gotearan con un magnetismo primario. Debo admitir que fue un placer inesperado escuchar que vendrías a llamar. Naruto reunió todo su entrenamiento para mantener una sonrisa cómoda pero no deferente en su rostro mientras se acomodaba en la silla decididamente menos cómoda frente a su escritorio. Los dos participando juntos en una estancia tan privada. Dios mío, el otro Hokage debe estar escandalizado. ¿Deberían ser Mizukage Dono? Naruto respondió con facilidad, recordándose en silencio una y otra vez que él era el Hokage. Después de todo, estas son solo conversaciones amistosas, ¿no es así? Mei de alguna manera convirtió la leve curvatura de un labio en una expresión sensual que Anko habría matado por imitar. Oh, por supuesto. Se inclinó ligeramente hacia adelante, acentuando la profundidad de su escote. Pero verás, para ellos todo es cuestión de apariencias, probablemente se resistan a la idea de, se retrajo ligeramente, como si fuera negligente incluso a decirlo en voz alta, lo que podríamos hacer juntos. Naruto también se inclinó hacia adelante, siguiéndola. ¿Cómo? Ante eso, la mujer de cabello castaño rojizo se reclinó con practicada indiferencia. Oh, ya sabes. Monopolios comerciales, pactos armamentistas, treguas, ella bajó los párpados una fracción de centímetro, alianzas. Una vez más, Naruto aceptó la idea, agitando su mano como si pesara una balanza invisible. Bueno, un bloque así sería temible, tendrían todo el derecho a estar preocupados. Dejó que ese pensamiento flotara por un momento, antes de agregar, incluso si la idea es descabellada. La sonrisa del Mizukage no flaqueó. Por supuesto. Continuaron así durante unos buenos minutos, intercambiando ligeras críticas veladas y acuerdos tácitos. Toda la negociación real estuvo en el ámbito de lo implícito, no se dijo nada directamente, como era apropiado para los líderes de ninja. Pero esos acuerdos no eran menos férreos y ejecutables que los acuerdos más infundidos de jerga legal entre daimyo. Para empezar, todo era algo bastante simple. Los habituales acuerdos comerciales y pactos de no operación que siempre se ignoraban con el entendimiento implícito de que la otra parte también los ignoraría. El diálogo solo dio un giro cuando Naruto deslizó ligeramente el tema del ex Mizukage y su anterior estado. Incluso tú debes admitir que Kirigakure, a pesar de sus muchos logros y su merecida fama, no son muy conocidos por su fuinjutsu. Excepto, por supuesto, lo que saquearon de Uzushiogakure junto a Kumo e Iwa. Pero esa era una generación diferente y Naruto no le guardaba rencor a la mujer frente a él. O tal vez, Hokage Dono, te subes el listón demasiado alto. La predilección de tu familia por el arte es bien conocida. Kiri se ha manejado muy bien en el pasado con nuestro Jinchuriki. Sobre eso, ambos sabían, ella estaba mintiendo entre dientes. Aunque eran muy dignos, dientes nacarados y las mentiras se deslizaban en lugar de ser forzadas. El Jinchuriki del Rokubi había estado ausente sin permiso durante años, incluso antes de la guerra civil, y Naruto tenía una pila de informes de daños en su escritorio en casa que atestiguaban la libertad del Sanbi. Mei pareció darse cuenta de esto cuando Naruto no hizo ningún movimiento para insistir en el tema. Los Biju siempre han sido un tema delicado por aquí, especialmente teniendo en cuenta el estatus de nuestro ex líder. En este caso no se dijo el que se pudra en el infierno. Puedo asegurarles que se están haciendo grandes esfuerzos para mantener la situación interna. Naruto solo sonrió. Pensé que, en ese sentido, Konoha podría prestar algo de ayuda. Por una concesión considerable, me imagino, respondió Mei sin perder el ritmo. La pelirroja simplemente agitó una mano alegremente. Los Biju son la preocupación de todas las naciones, el daño que pueden causar, incluso accidentalmente, es monstruoso. Había algo poderoso en lo que no se decía, la idea de que Konoha podría estar dispuesta a hacer un favor real a otra nación. Tampoco el típico favor de me debes. Ciertamente consideraríamos esa ayuda, dijo Mei después de una larga pausa, la mayor concesión que había hecho para dejar que algo genuino se escapara a través de su fachada estrictamente controlada.
Por ahora, estaría encantado si aceptaras la hospitalidad de Kirigakure por la noche. Yo personalmente recomendaría el bar de sushi en la calle principal, tal vez incluso podríamos compartir un bocado juntos en algún momento. Naruto sabía que todavía era parte del juego, que en realidad no eran el Imei los que hablaban, sino el Hokage y el Mizukage. ¿Cómo podría negarme? Las sutilezas solo terminaron cuando ambos se pusieron de pie, de alguna manera dejando sus personajes en sus sillas, mientras compartían su primera evaluación genuina del otro en esos breves momentos. Finalmente, Mei esbozó una sonrisa, más genuina y 10 veces más radiante que cualquier cosa que el Mizukage pudiera lograr. Debo decir que has causado estragos en mis expectativas sobre ti, la pelirroja asintió ante la petición implícita. Siento que hemos dicho lo suficiente como para llamarme Naruto. Naruto. Ella pareció saborear la palabra por primera vez, aparentemente disfrutándola por la sonrisa en sus labios. Entonces sería negligente si no ofreciera la misma cortesía. La oferta parecía mucho menos compleja que durante los exámenes de Chunin y Naruto se sintió mucho más cómodo al aceptarla. Entonces puedo decir lo mismo de ti, Mei. Fue como si en ese momento se hubieran intercambiado cientos de cosas no dichas entre ellos, un entendimiento mutuo, no tanto entre ellos sino entre líderes. Ambos somos líderes jóvenes. Sus ojos se dirigieron a la esquina de la habitación donde Naruto sabía que Ao había estado escondido durante la totalidad de las negociaciones, y enfrentamos una presión creciente por todos lados. Es agradable saber que hay una dirección en la que podríamos inclinarnos. Naruto no dijo nada, solo extendió su mano para estrecharla. Las negociaciones estaban lejos de terminar, pero sentía que se había sentado la mayor parte del trabajo preliminar para algo más sólido. Cuando ella aceptó su mano, un gesto poco común en el mundo de Shinobi, cuando existía el entendimiento implícito de que probablemente podrían matarse entre sí con menos contacto, él permitió que se mostraran algunos dientes en su sonrisa. El sushi, ¿verdad? Naruto se sintió bastante aficionado al alojamiento en el que se habían alojado él y su grupo. Apenas podía ver la gruesa piedra blanca de la que estaba hecho el edificio a través de los diversos muebles lujosos que le daban a la habitación del hotel una atmósfera suave y confortable. Sin embargo, no se detuvo mucho en ello antes de hacer la verificación obligatoria de los sellos de vigilancia y los oyentes. Encontró algunos, pero eso era de esperarse siendo un dignatario extranjero. De todos modos se volvieron redundantes cuando colocó un sello preparado previamente que imitaba el que se coloca permanentemente en la oficina del Hokage. Una construcción inteligente del Nidaime, no bloqueaba tanto los sonidos que salían de la habitación, sino que los distorsionaba. Del mismo modo, hacía que cualquier imagen dentro de los límites de la habitación, borrosa, a falta de una palabra mejor. Era excelente para disimular las señales con las manos de cualquiera que pudiera estar mirando. Cuando estuvo seguro de que estaba seguro por el momento, arrojó un kunai Raisen al centro de la habitación. Un momento después, y con un destello amarillo que era casi nostálgico, 4 personas aparecieron en la habitación. 3 de ellos desaparecieron casi tan pronto como aparecieron, llevándose a Byakuya con ellos y dejando un doble perfecto en su lugar. Komachi había sido elegida para que la dejara el antiguo guardaespaldas de Yondaime debido a su excelente enge. Uno de los mejores en Anbu. Un lugar bastante bonito, ¿no? Preguntó Naruto, en caso de que Kiri tuviera algún otro método para escuchar. La verdadera conversación se desarrollaba mediante sutiles señales con las manos. Informe de estado no se compara con su hogar, solo pueden esperar emular la tranquila dignidad del complejo Hyuga. El objetivo avanza por la costa en 7 minutos. Sí, bueno, imagino que esa familiaridad haría que los residentes aquí dijeran lo contrario. Bien, encuentro con el equipo de vigilancia y esperamos más instrucciones. Komachi resopló con altivez, y si Naruto no lo supiera, habría dicho que estaba disfrutando la artimaña. Supongo que pueden creer lo que quieran, solo porque finalmente hayan concluido esa bárbara guerra civil, no significa que puedan empezar a fingir lo contrario. Órdenes entendidas, nota adicional. Posible código amanecer. Naruto tuvo que reprimir rápidamente el ceño fruncido, Akatsuki podría ser un problema. Según toda su inteligencia, era demasiado pronto para tomar medidas. ¿Había cambiado algo? Aquí somos los invitados y debo admitir que el lugar tiene su propio encanto. Continúe con normalidad, no se involucre, desestimado. Komachi resopló de nuevo, imitando el típico orgullo Hyuga con practicada facilidad. Antes de que pudiera bajar la nariz, ya no estaba y fue reemplazada nuevamente por el verdadero Byakuya.
Deberías ocuparte de tu propia habitación, Byakuya. Tengo la intención de probar la hospitalidad de Kiri al menos por esta noche. El verdadero Hyuga asintió imperceptiblemente, reconociendo la verdadera orden de explorar el área tanto como fuera posible. Por supuesto, Okage-sama. Solo de nuevo, Naruto caminó hacia una ventana cercana, ocultando sus pensamientos detrás de una apariencia de curiosidad ante el panorama barrido por la niebla que se extendía debajo de él. Era una vista maravillosa, pero el joven Okage tuvo poco tiempo para apreciarla mientras consideraba la nueva información. El hecho de que Akatsuki pudiera interferir era preocupante. Naruto no les tenía miedo, especialmente desde que trató con Kisame, pero en ese caso podía contar con que Itachi se mantendría fuera de la pelea. Dos ninjas desaparecidos de clase S serían una píldora más difícil de tragar, especialmente si fue la pareja la que había intentado secuestrar a Fu. Aún así, si las cosas salieron según lo planeado, solo lo hicieron esperar 10 minutos antes de que alguien llamara a la puerta. No se sorprendió, había pensado que enviarían a alguien para controlarlo después del sistema de vigilancia que habían fallado. Lo que fue sorprendente fue encontrar a la propia Mizukage afuera de su puerta, luciendo mucho menos oficial sin su sombrero de ala ancha. ¿Cómo encuentras el alojamiento? No fue difícil cambiar la sorpresa en su rostro por desconcierto, la pequeña ruptura del protocolo era prometedora. Agradable, si se echa de menos las comodidades del hogar. Mei de alguna manera hizo que su diversión fuera tan sensual como si simplemente hubiera entrado en la habitación quitándose la ropa. Oh, ya me lo puedo imaginar, por lo que he oído, eres todo un hombre de familia. Técnicamente, se suponía que las noticias sobre el embarazo de Anko no saldrían de la aldea, pero sería ingenuo esperar que el otro Kage no supiera algo así. Sin embargo, el hecho de que Mei decidiera mencionarlo fue reconocer que ese aspecto de su juego fue archivado. Estaba particularmente interesado en los sellos de las ventanas, supongo que para mantenerlas repelentes al agua. No lo era, sabía que probablemente eran el botín de la caída de Uzushiogakure, pero estaba dispuesto a cambiar de tema. ¿No debería ser yo quien te pregunte? Uno de los maestros de focas más jóvenes de la historia es sin duda uno de tus títulos más impresionantes. Los labios de la pelirroja se arquearon. ¿Focas? Las focas eran cómodas. Focas de las que podría hablar durante horas. Lo curioso del Fuinjutsu es que no importa cuánto creas saber, siempre hay más. Entonces no se diferencia de ningún campo de estudio. Añadió Mei, sirviéndose una bebida de la jarra que había quedado en la habitación. Naruto aún tenía que tocarlo, probablemente no lo habría hecho si ella no estuviera demostrando su seguridad. Otra muestra calculada de confianza. La mujer claramente estaba trabajando hacia algo. Desafortunadamente, Fuinjutsu siempre ha sido un aspecto limitado del pasado de Kiri, a favor de actividades más marciales. Y la dificultad de los últimos años solo ha empeorado la situación. Así es como ella eligió expresar la guerra civil, una dificultad. En otras palabras, declarar tácitamente su debilidad sin sugerir que la aldea había perdido fuerza. Estoy seguro de que lo que podríamos llamar maestros de focas apenas se registrarían como aficionados al arte para alguien como tú. Se dio cuenta de que ella estaba evadiendo el tema y decidió forzarlo un poco. Entonces, ¿un déficit metafórico en la oferta? Eso pareció detener a la mujer mayor por un momento, pero se contuvo brillantemente y saludó con la mano sin comprometerse. Quizá haya más sobredemanda, por el momento. Bueno, entonces, sería un mal líder si no señalara que Konoha podría estar en una posición para opinar sobre el asunto. ¿O lo harían entonces? ¡Qué atrevidos! Mei sacó su pecho ligeramente, pero era mayormente un juego vacío, claramente había renunciado a intentar usar ese enfoque en sus negociaciones. ¿Y cuál sería tu contraoferta en este asunto metafórico? Bueno, en algo tan nebuloso como Fuinjutsu eso podría variar mucho, pero para eso están las negociaciones. A menos que el asunto sea urgente. Casi pudo ver los ojos de la mujer endurecerse ligeramente, algo de la simulación desapareciendo mientras dejaba su posición lo más clara posible en los sedosos adornos del habla shinobi. Si decide seguir este camino, le cobrarán un alto precio. Mei retrocedió, deslizándose por la habitación para apoyarse en un reposabrazos cercano. Hizo un gesto de examinar la habitación mientras la consideraba. Naruto eligió ese momento para hacer la advertencia. Por supuesto, Konoha siempre ha sido amable con sus aliados, la hoja está ansiosa por forjar vínculos más estrechos con aquellos a quienes llama amigos. Su significado fue una vez más claro como el cristal. Puede que haya un precio elevado, pero necesitas amigos, y Konoha es lo mejor que puedes hacer.
Podía ver los engranajes chirriar detrás de esos ojos verde pálido. No podía predecir el resultado ya que todavía no había hecho una lectura adecuada del astuto Mizukage. Sin embargo, podía confiar en lo que sabía. Kirigakure se estaba recuperando y, por lo que parece, estaba experimentando una extensa remodelación a raíz de su reciente dificultad. También parecía como si Mei hubiera elegido Konoha como imagen para reconstruir su aldea. Si la ideología era más fuerte que un simple movimiento estratégico, había algo con lo que trabajar allí. Finalmente pudo ver que ella había tomado una decisión. ¿Te importaría dar un paseo conmigo, Naruto? Naruto reconoció esa mirada muy bien y por primera vez se dio cuenta de que él no era el único líder que agonizaba por sus decisiones, incluso después de haberlas tomado. Depende si estamos caminando hacia cierto Bijou. Si Mei se sorprendió por la franqueza de su pregunta, no lo dejó escapar, aparentemente resignándose a su elección mientras enderezaba los hombros y esbozaba una sonrisa tímida. ¿Debes arruinar la sorpresa? La eficiencia con la que la pequeña aldea costera había sido evacuada era encomiable, claramente no eran solo los shinobi de Mizunokuni los que se habían vuelto buenos para lidiar con ataques repentinos durante la guerra civil. También fue algo bueno, incluso desde la empinada subida a unos cientos de metros de la muralla de la aldea, Naruto pudo ver que el daño era extenso. La mayoría de los edificios y estructuras cerca del agua eran poco mejores que leña, el resto había sido comprometido por las aguas de la inundación que redujeron el suelo a un lodo espeso. Sin embargo, lo que dominaba la vista era la enorme criatura que se agitaba salvajemente frente a la orilla. Actualmente estaba siendo acosado por un grupo de Kirinin, si acosado era la palabra correcta. Ligeramente irritado podría haber hecho más justicia a la escena, ya que un jutsu de agua que fácilmente habría perforado roca sólida salpicó inofensivamente contra el enorme caparazón del Sanbi. El simple hecho de girar en el lugar provocó grandes oleadas de agua que amenazaron con arrasar el resto del pueblo, cada vez más lamentable. Todo un espectáculo, murmuró Naruto, reprimiendo ya las imágenes de una noche diferente hace 15 años. El Sanbi no se podía comparar con la pura malicia o el poder asfixiante del Kyuubi, pero seguía siendo un Bijuu. Uno que esperaba no volver a presenciar nunca más, si me permitieran un raro momento de honestidad, admitió Mei, recordándole a Naruto que ella había sido quien derribó a Yagura y que probablemente se había enfrentado a esta bestia antes. Su respeto por sus habilidades como kunoichi aumentó algunos niveles. ¿Algún consejo antes de empezar? Mei simplemente señaló la pelea en curso que estaba ocurriendo debajo, señalando un Kiryanbu que había sido apartado por una de las grandes colas escamosas de la bestia y enviado patinando sobre el agua como una piedra saltarina demasiado grande. Cuidado con las colas. Naruto le permitió una última sonrisa ante la ligereza que podía mostrar frente a un poder tan abrumador antes de poner su rostro en lo que Ami había llamado modo Hokage. Lanzó un Iraishin Kunai al suelo a sus pies, y en 3 destellos rápidos un pequeño equipo de Anbu había sido dejado frente a ellos. Su padre había acertado cuando concedió a unas pocas personas seleccionadas la posibilidad de realizar el Iraishin como grupo. Tendría que pensar en refinar el proceso más tarde, por ahora, Taka, norte. Buta, este. Saru, oeste. Inu, sur. Les entregó a cada uno un pergamino grande del doble del tamaño del tipo de sellado normal. Configúrelo y comience a conectarse, no intente completar el sello hasta que haya establecido los focos. Cuando recibió 4 asentimientos profesionales, los despidió, pulsando rápidamente su chakra para señalar otra caída. Al instante, Tenzo estuvo frente a él y Naruto prácticamente pudo sentir la mueca debajo de la máscara del hombre. Ya sabes qué hacer, rebaño, no te limites. Pedirle al novato usuario de Mokuton que sujetara las 3 colas habría sido demasiado, pero el hombre ciertamente podría mantenerla en su lugar el tiempo suficiente para que los demás se pusieran en posición. Pareció recuperarse un poco antes de asentir y alejarse para unirse a los demás. Naruto miró a Mei solo para encontrar a la mujer mirándolo con una mirada calculadora. Es casi como si hubieras planeado este Hokage Dono. El pelirrojo se encogió de hombros, su mente ya estaba medio ocupada en los diversos cálculos sobre la marcha que estaba haciendo. Vale la pena estar preparado en nuestra profesión y, como dije, los Bijuu son una preocupación de todas las naciones. Mei simplemente tarareó, mirando hacia abajo, hacia donde los Anbu de Konoha estaban comenzando a tomar posiciones entre sus homólogos de la niebla. Informaré a mis shinobi para que no interfieran y protejan a tus hombres si es posible. Sin embargo, ¿entiendes si no hago que desperdicien sus vidas?
Yo no pediría lo mismo, reconoció Naruto, realizando algunos sellos manuales ultra rápidos. Un momento después apareció en sus manos un enorme pergamino, quizás un poco más pequeño que un contrato de invocación. Se lo puso a la espalda, era la piedra angular de toda esta operación, y midió cuidadosamente su disparo antes de lanzar un solo kunai tan fuerte como pudo hacia la bestia. Dejando caer su máscara por un solo instante, el tiempo suficiente para guiñarle un ojo al Mizukage, dijo: «Nos vemos en el otro lado», antes de desaparecer en un destello rojo. «Qué hombre tan curioso», reflexionó Mei antes de salir corriendo a su propio ritmo. Su Anbu necesitaría toda la ayuda posible para mantener al Sanbi en una posición. Ella lo sabía por experiencia. Komachi maldijo su suerte mientras enfrentaba la mirada llena de furia del Sanbi. La enorme bestia parecía haber tenido un interés bastante personal en aplastarla mientras agitaba una vez más la cola. No ayudó que cada giro de su cuerpo hiciera que el agua se agitara y burbujeara mientras olas más grandes que ella intentaban arrojarla de regreso a la tierra. Todo esto podría haber sido manejable si no sintiera tan bien como si sus pulmones estuvieran llenos de plomo hirviendo y sus brazos cargados con anclas. La presencia del Biju era simplemente opresiva, no hay manera más fácil de decirlo. Su odio era como ondas físicas que irradiaban y rodaban sobre ella en pulsos gruesos y calientes que amenazaban con hacer que sus piernas giraran y corriesen sin ninguna intervención de su cerebro. Todo esto, y tenía que concentrarse en la complicada foca que flotaba en el agua frente a ella, porque si no lo hacía todo esto habría sido en vano. Su único consuelo fue que los otros tres Anbu en las direcciones cardinales también sentían esto y tampoco habían flaqueado. Captó un destello rojo que aparecía muy arriba en el caparazón del Sanbi y sintió un poco de esa sofocante malicia disiparse cuando el Biju se volvió a concentrar en la nueva molestia que lo montaba como en el rodeo más grande del mundo. Komachi casi podía sonreír detrás de su máscara cuando vio a su Hokage saludarla con descaro desde lo alto de la bestia antes de rodar apresuradamente hacia un lado para evitar una de sus grandes colas quitinosas. Sabía que él estaría ocupado durante los siguientes momentos colocando los sellos de anclaje que asegurarían que todo esto funcionara. ¿Cómo podía soportar estar tan cerca de la bestia? Estaba más allá de ella, el hecho de que pareciera que se lo estaba pasando genial agachándose y zigzagueando a través de su caparazón era alucinante. Los Kage estaban locos, todos ellos. Y como para demostrar que tenía razón, el Mizukage de repente se estrelló contra el costado de la bestia como un meteoro, envuelto en una pálida niebla que provocó que el Biju soltara un grito ensordecedor de dolor e ira. Los Anbu, Kiri y Konoha por igual, solo pudieron observar con asombro cómo la niebla devoraba visiblemente el caparazón que su jutsu más poderoso apenas podía rayar. Para no quedarse atrás y mantener siempre el espíritu competitivo, Naruto eligió el momento en el que Sanbi centró toda su atención en Mei y la hizo arrepentirse. De repente apareció ante el rostro de la criatura sosteniendo un Rasengan más grande que su ojo antes de alejarse, allí por menos tiempo del que tomó parpadear. En el momento en que el jutsu quedó privado de su creador, se expandió rápidamente, envolviendo la cabeza de la bestia en una esfera chirriante de energía caótica que vio sus voluminosas colas caer inertes detrás de ella, aturdidas. Naruto eligió ese momento para aparecer a su lado, casi haciéndola perder la concentración. Debería haberse acostumbrado a tales exhibiciones en Anbu, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Las anclas están echadas, prepárense para comenzar el sellado, dijo, con rostro pétreo pero con una chispa de adrenalina encendida detrás de sus ojos. Creo que el Mizukage me ayudará a mantenerlo distraído, pero no cuento con eso. Voy a relevar a los demás para que comiencen a cerrar la trampa, así que las cosas están a punto de ponerse difíciles. Ella nunca pudo escuchar lo que él diría a continuación cuando de repente se arrojó frente a ella, recibiendo la peor parte de una explosión que apareció de la nada. Cuando el pequeño gemido en sus oídos finalmente disminuyó, las máscaras Anbu ayudaron en ese sentido, fue reemplazado por el batir de enormes alas. No entiendas a qué se debe tanto alboroto, él no fue tan duro. ¿Estás seguro de que fue el mismo tipo que eliminó a Kisame? Miró a través del humo que se disipaba a las dos siluetas, discutiendo sobre un enorme pájaro blanco, una alta y larguirucha, la otra achaparrada y encorvada, ambas con las reconocibles nubes rojas de Akatsuki. No seas tan complaciente, puede que haya sido joven pero de todos modos es un Hokage. Tu inútil arte no lo habrá sacado de la pelea tan fácilmente y todavía tenemos trabajo que hacer aquí. Komachi intentó no entrar en pánico. Los Anbu habían sido informados sobre Akatsuki y sus miembros conocidos o sospechosos.
Sí, el tiempo es dinero y todo eso, es bueno que mi arte funcione igual de bien en un instante. Por otra parte, nunca pensó que podría enfrentarse a alguno de ellos, especialmente a aquellos que podrían tomar a Naruto con la guardia baja. Ese es Kakuzu, tonto, simplemente no deseo hacer esperar al líder Sama. Así que apúrate y ocúpate de la basura mientras yo me ocupo de la bestia. El Anbu tomó un respiro para calmarse, resignándose a lo que probablemente sería una última resistencia, asegurándose de que el sellado fuera ininterrumpido. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando alguien más se acercó a ella. Me temo que tienes preocupaciones más apremiantes, Akasuna no Sasori, afirmó Maid con calma, su voz se escuchó por encima de las violentas olas y los dolorosos rugidos del Zambi, y. La mujer se giró lentamente hacia el larguirucho rubio, quien quiera que seas. Son. Komachi se preguntó si era un rasgo que todos los Kage compartían para hacer que sus subordinados se sintieran tan seguros como si estuvieran en casa en un campo de entrenamiento. Casi quería sonreír ante la expresión irritada que tenía el otro Nukenin clase S mientras pisoteaba furiosamente sobre el extraño y grumoso pájaro. ¿Es Deidara, no? Aprendelo, lo siento, excusa para un Mizukage. Quiero presentarle este a mi arte, Sasori Dana. El ninja desaparecido encorvado gruñó con irritación y dijo, ¿tienes tus órdenes? Vete. Yo me ocuparé de la mujer. Antes de saltar del pájaro para pararse frente al Mizukage en las turbulentas aguas. Deidara claramente pareció dolido por un momento antes de fruncir el ceño y ordenar al pájaro que volara en dirección al otro Anbu. Komachi se preguntó qué se suponía que debía hacer, estaba justo al lado de una posible pelea entre rangos S, sus compañeros de equipo estaban en problemas por otro y todos todavía estaban en medio de un sellado de Biju. ¿Y dónde diablos estaba Naruto? Capítulo 42. Combate oficial. Naruto se despertó con un pequeño chorro de burbujas que se filtraban suavemente por su rostro. Solo le tomó un momento darse cuenta de que estaba bajo el agua antes de orientarse rápidamente y patear con las piernas para llegar a la superficie. En momentos como estos deseaba poder descubrir cómo hacer que el Iraisin funcionara bajo el agua. Salió a la superficie fácilmente y se arrastró hasta la superficie del agua con un ligero gruñido de molestia. Odiaba estar mojado, le pesaba y hacía que el pelo se le pegara a la cara. A partir de ahí solo le llevó un segundo recuperar el rumbo y hacer balance de la situación. El Zambi estaba exactamente donde recordaba que estaba, todavía encerrado por la red incompleta de la matriz selladora. Eso significaba que sus Anbu no estaban muertos. Bien. Mei estaba intercambiando bromas antes de la pelea con un miembro de Akatsuki, la capa era un poco reveladora. Eso estaba bien, la Mizukage podía arreglársela sola así que no había necesidad de hacer payasadas de damisela en apuros. El problema era que Akatsuki siempre trabajaba en sí, estaba el otro. Casi lo extraña gracias al resplandor del sol que enmascara su silueta. El largo cabello rubio era notable, pero un rápido vistazo a su libro de bingo interno no podía ponerle cara a un nombre. Probablemente entonces era un ninja nuclear reciente. La otra opción era que estaba demasiado débil para haber sido memorable y eso parecía poco probable cuando llevaba esas nubes rojas. Un rápido estudio del potencial campo de batalla hizo que Naruto se sintiera incómodo, este tipo tenía una invocación que le permitía volar o una técnica que hacía lo mismo. Ya estaban bastante lejos de la costa, como había sido el plan para traer lentamente a los Zambi hacia allí para evitar una mayor destrucción. No era como si pudiera colocar sellos Iraisin en el agua, aunque eso era algo en lo que pensar para el futuro, ya que su kunai sería casi inútil en el fondo del mar. Eso dejó al propio Biju como la única fuente confiable de terreno estable. No es exactamente un pensamiento reconfortante. Se hizo crujir el cuello y se enderezó un poco, todos estos pensamientos habían pasado por su cabeza en unos segundos. Los inicios de la idea de que podría haberse vuelto demasiado dependiente de la técnica de su padre se arrastraron en el fondo de su mente antes de ser pisoteado por preocupaciones más apremiantes. Sintió el kunai todavía incrustado en el caparazón del Zambi y destelló allí, ignorando los gruñidos estremecedores de la criatura que aún se recuperaba de su ataque anterior. Levantó la vista a tiempo para ver al miembro de Akatsuki de repente lanzarse en picado hacia el Anbu con máscara de perro que mantenía la posición norte. Instintivamente el pelirrojo alcanzó su tanto solo para que su mano se cerrara en el aire. Con una maldición, se dio cuenta de que la explosión debía haberlos separado de él. Por las malas que fue.
Con una puntería nacida de años de riguroso entrenamiento y refinada por 2 compañeros de equipo Uchiha, logró atrapar al extraño pájaro blanco justo en el vientre con un kunai. Cuando apareció en el aire junto a él, su brazo se agitó como un látigo para agarrar un puñado de arcilla. Esperaba plumas, o tal vez piel. El material suave y flexible que agarraba era desconcertante, casi como si se fuera a deshacer en sus manos. En su lugar, agarró el kunai, casi sacándolo de la cosa, por accidente. Sasori-dana tenía razón, estás hecho de una materia más dura de lo que pensaba. El hombre rubio lo estaba mirando por encima del borde del ala del pájaro, con una sonrisa desconcertada deformando sus rasgos. Es bueno saberlo. Significa que puedo probar algo de mi arte más fuerte, ¿no? Luego, el hombre hizo una de las cosas más repugnantes que Naruto había visto jamás, lo cual era decir mucho, metiendo la mano en 2 bolsas en su cintura. Cuando los retiró, reveló un par de bocas incrustadas en cada una de sus palmas, masticando audiblemente con grotesca exageración. Siéntete honrado, Hokage-dana, eres el primer Kage en ver mi arte de primera mano. Las bocas escupieron sus bolas de arcilla y con hábiles movimientos el hombre fácilmente las moldeó en pequeños colibríes blancos. Podría haber sido impresionante si la pelirroja no hubiera visto ya lo que esas cosas podían hacer. Por cierto, los nombres de Idara, ¿querrás recordarlos, no? El rubio pareció reconsiderar su afirmación mientras los colibríes tomaban el aire. Al menos durante el tiempo que te quedes. Los pájaros de arcilla inmediatamente se lanzaron hacia él con toda la velocidad de sus contrapartes biológicas. Actuando solo por instinto, Naruto soltó al pájaro más grande. Agarró su kunai y giró su cuerpo para enviar un corte de chakra de viento a la primera de las bombas móviles. Logró cortarlo por la mitad, pero eso solo provocó que explotara prematuramente. La onda de choque golpeó su cuerpo en el aire, haciéndolo caer de una manera menos controlada de lo que le hubiera gustado. Todavía podía ver al otro zumbando hacia él. Intentó cortarlo por la mitad también, pero aparentemente eran más inteligentes que eso. Comenzó a moverse locamente para evitar sus repetidos cortes. Probando cuán inteligentes eran, lanzó su kunai hacia abajo lo más fuerte posible y, efectivamente, el colibrí salió disparado tras él. Eso significaba que estaban anticipando su técnica en lugar de simplemente centrarse en él. O eran completamente autónomos, lo cual era preocupante, o, más probablemente, estaban guiados por Deidara. Contrariamente a las expectativas, de hecho desapareció en un destello rojo, solo para reaparecer encima del pájaro de arcilla más grande detrás del hombre en cuestión. Se había asegurado de colocar un marcador en la cosa cuando la sostuvo antes. Antes de que el miembro de Akatsuki pudiera siquiera abrir los ojos con sorpresa, un kunai de 3 puntas estaba incrustado en su garganta. Naruto podría haberse sentido satisfecho con esto si la piel del hombre no hubiera comenzado a tornarse de un alarmante tono blanco. Intentó retirar su arma pero descubrió que estaba atascada. Lo abandonó a favor de lanzarse desde la construcción de arcilla justo cuando explotó en una explosión vertiginosa que una vez más lo hizo caer por el aire en un giro incontrolado, justo hacia el Sandy. Suspiró internamente, preguntándose cómo le iba a Mei. Lejos de la batalla campal y frenética del Hokage, Mei y Sasori aún no se habían movido de donde habían comenzado su intercambio. Es posible que la Mizukage estuviera ligeramente en desventaja, rodeada de agua donde sus técnicas de lava no eran óptimas, pero lejos de estar indefensa. Incluso ahora el fino velo de su técnica de ebullición se estaba evaporando, llevándose consigo los grumos derretidos e inútiles que alguna vez fueron cientos de kunai envenenados. Los que habían atravesado su niebla ácida habían sido limpiados tan minuciosamente que incluso si ella no se hubiera movido para evitarlos, no habrían sido más letales que sus contrapartes medicinales. Sin duda, una técnica impresionante. Espero descubrir sus complejidades cuando estés quieto en la mesa de mi taller, reflexionó Sasori en su tono brusco, moviéndose ligeramente debajo de su capa. Mei tarareó pensativamente. Akasuna no Sasori, sí, había oído hablar de tu pequeña y espeluznante técnica con títeres humanos. Su sonrisa era diabólica. Una pena, siempre había admirado un poco al cuerpo de marioneta Asuna, por su disciplina, sino por su predilección por jugar con muñecas. El hombre encorvado no logró morder el anzuelo y una vez más se movió bajo su capa. Hizo difícil determinar exactamente qué estaba haciendo. Ambos miraron hacia arriba brevemente cuando una gran explosión atravesó el cielo, aparentemente una distracción suficiente para que Sasori de repente se lanzara hacia adelante a velocidades sorprendentes.
Sin embargo, Mei no era de las que se dejaban tomar por sorpresa tan a la ligera y fácilmente se volteaba hacia atrás, en realidad saliéndose de la delgada mancha plateada que salía de la capa de Sasori como una serpiente metálica. Aterrizó elegantemente en el agua, ligeramente agachada, moviéndose con toda la fluidez del homónimo de su país. Ojos verde azulado miraron desde un velo de cabello castaño rojizo la nueva arma, mirándola con cansancio. Una especie de espada prensil que se parecía más a la cola de un escorpión dado lo que se había revelado cuando Sasori rasgó su propia capa. Apropiado, en su opinión, dado su nombre. Sin embargo, la cola fue fácilmente descartada, no más peligrosa que cualquier otra arma, incluso con el revelador brillo púrpura del virulento veneno que prefería Sasori. No, las inquietantes revelaciones fueron las articulaciones claramente segmentadas que cubrían el cuerpo de Sasori. ¿Ahora, no sabes que es de mala educación guardarle secretos a una dama? Preguntó recatadamente, mirando a su alrededor para tratar de detectar dónde podría estar escondiéndose realmente Sasori. Para un titiritero de su fama, podría estar casi en cualquier lugar. El hecho de que estuvieran tan lejos de la costa lo redujo un poco, pero incluso debajo del agua era sospechoso. Y es aún más grosero dejar a uno esperando, así que me esforzaré en hacer esto rápido para poder limpiar ese nuevo e inútil ocaje para el idiota de mi compañero. Recomendaría no subestimarlo, ya cometí el mismo error una vez. Sasori no se dignó responder esa vez, lo cual fue bueno porque Mei, a pesar de las apariencias, no era del tipo que bromea en una pelea. Bromear era un lujo de la victoria. La guerra civil había enseñado esa lección a todos sus supervivientes. Ella ya había llegado a la conclusión de que tratar de localizar a un titiritero experto era una tontería, así que se conformó con romper todos sus juguetes hasta que se revelara. De todos modos, estaba más acorde con sus habilidades. Con la yema del dedo justo debajo de los labios, comenzó a escupir grandes glóbulos de lava fundida como balas. Cada uno estaba lo suficientemente caliente como para deformar visiblemente el aire a su alrededor, pero no lo suficientemente rápido como para atrapar al títere por sorpresa. Sasori, o al menos su títere, fue capaz de esquivar fácilmente hacia un lado y permitir que los peligrosos proyectiles aterrizaran inofensivamente en el agua con ráfagas sibilantes. Fue solo cuando el vapor no pudo disiparse después de algunas descargas de la técnica que Sasori se dio cuenta de lo que estaba pasando. Para entonces ya era demasiado tarde. Mei había ocultado expertamente su lenta aplicación de la técnica de la niebla oculta entre los géiseres de vapor que creaba su lava, envolviendo rápidamente el área inmediata en un manto de niebla impenetrable. Estaba lejos de ser una espadachín de la niebla en su uso de técnicas de asesinato silencioso, pero contra una marioneta inanimada, ella no tenía que estar tan callada. Sasori despejó su entorno con una especie de bote de aire comprimido sujeto a uno de sus brazos justo a tiempo para que Mei descendiera sobre él con una patada de hacha que formó una media luna de lava detrás de él. El primer golpe fue suficiente para romper el duro caparazón de la marioneta, la roca fundida que siguió terminó el trabajo. Mei saltó nuevamente para aterrizar en la superficie del agua e incluso cuando la marioneta comenzó a burbujear y silbar, la madera y el metal por igual se combaron y chamuscaron bajo el intenso calor de la técnica. Sin embargo, no pasó desapercibida la pequeña forma que salió disparada de los escombros a tiempo para evitar un destino similar. Sasori se quitó algunas brasas de su hombro con una expresión sorprendentemente neutral. Ese fue uno de mis mejores títeres. Mei dejó de lado su habitual sonrisa ante el comentario. Lo siento, no sabía que era tu juguete favorito. El labio de Sasori ni siquiera se torció. Tendrá amplias oportunidades para reemplazarlo cuando todo esté dicho y hecho. 2 chicos seguidos. ¿Qué clase de mujer me tomas por, joven? Ella ocultó bastante bien su asombro por la apariencia de Sasori. Para un hombre supuestamente de unos 40 años, tenía todos los atributos de un adolescente más joven incluso que Naruto. Una burbujeante sensación de irritación subió a su estómago de todos modos. Algunas personas podrían desear envejecer incluso la mitad de eso. Algunas personas realmente ganaron el acervo genético. No importará lo suficientemente pronto. Las bromas fueron algo interrumpidas por el grito ensordecedor del Sanbi en algún lugar a un lado antes de que el mundo se volviera blanco. Naruto se estaba cansando de esquivar. Es posible que fuera rápido, ágil y, en la mayoría de las ocasiones, muy maniobrable. Pero esos rasgos se inclinaban hacia peleas agudas y agresivas. Las batallas prolongadas de desgaste no eran lo suyo. Ciertamente podía manejarlos, ya que el Jinchuriki del Kyuubi su chakra no se le acabaría pronto, pero no los disfrutaba.
Sus peleas eran carreras de velocidad, y ahora esta se estaba convirtiendo en una maratón. Incluso en los terrenos limitados del caparazón del Zambi, pudo esquivar las diversas creaciones explosivas de Deidara. Sin embargo, lo mismo que impidió que el miembro de Akatsuki atrapara al pelirrojo, también impidió que Naruto lo atrapara a cambio. Distancia. Mientras Deidara cabalgara sobre su última bestia, un dragón de arcilla entre todas las cosas, era casi intocable. Lanzar Raising Kunai fue un ejercicio inútil, el dragón simplemente tosió versiones más pequeñas de sí mismo que se abalanzaron y se comieron las malditas cosas. Claramente, el rubio estaba tratando de incitarlo a que se dirigiera a uno de todos modos, probablemente haciéndolo explotar en el intento, mientras los dragones más pequeños lo orbitaban en lugar de apuntar a matar. Naruto ya había demostrado que podía moverse lo suficientemente rápido como para evitarlos si lo intentaban. Entonces, por ahora, los dos estaban en un punto muerto. Podrían haberse quedado así si fueran solo ellos dos. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de la perspectiva, hubo un tercer jugador bastante notable. El Zambi se resistió de repente, levantando a Naruto casi el tiempo suficiente para que Deidara lo atrapara con una de sus esculturas C-2. En cambio, chocó contra una enorme cola escamosa, reducida a masilla en un instante, y explotando sin dejar ni una marca de chamuscado contra el caparazón casi impenetrable del Biju. La explosión, aunque ineficaz, fue aparentemente irritante y la respuesta fue que las colas de la bestia se arquearon repentinamente sobre su cuerpo como las de un escorpión. Deidara casi se cae de su dragón cuando la primera lanza de agua a presión partió el aire junto a su cabeza. Unos centímetros a la derecha y desaparecería por completo. Se vio obligado a dejar caer su creación en una pronunciada inmersión mientras el estrecho rayo de agua lo seguía, con el objetivo de cortarlo por la mitad. A Naruto no le estaba yendo mucho mejor, obligado a rodar y tejer aún más locamente mientras dos corrientes diferentes intentaban acorralarlo para bifurcarlo. Ni siquiera abollaron el caparazón del Zambi, pero él no quería saber qué le harían a la carne humana. Era una situación insostenible. El agua no parecía que fuera a detenerse pronto y finalmente Naruto se vio obligado a sumergirse fuera del caparazón y en el agua circundante. Sin embargo, no fue mucho mejor ya que inmediatamente quedó atrapado en la resaca del enorme cuerpo de la bestia. Antes de que pudiera ser enviado a aguas más profundas, usó un simple jutsu de bala de agua para lanzarlo en la dirección opuesta. Se subió a la superficie cerca de uno de sus Zanbu, una vez más irritantemente mojado. Desde allí tuvo una vista maravillosa del Zambi, dirigiendo toda su atención a Deidara. Observó las tres corrientes mortales que convergían lentamente en la posición del hombre, a pesar de sus intentos de interrumpirlas con explosiones de varios tamaños. Fuera del frenético combate cuerpo a cuerpo, Naruto podía apreciar el tenue arco iris en el aire causado por la niebla de los arroyos que estallaban solo para apretarse nuevamente y continuar presionando al rubio. El miembro de Akatsuki parecía estar cada vez más desesperado, especialmente cuando las tres corrientes separadas convergieron en un enorme diluvio que probablemente dejaría poco de él si golpeaba. Finalmente, se vio obligado a sacrificar su montura en una explosión titánica que interrumpió la técnica del Zambi el tiempo suficiente para que pudiera crear una réplica de su pájaro de arcilla anterior, trepando rápidamente hacia arriba y casi fuera del alcance del oído. Casi. Naruto todavía podía distinguir sus gritos casi histéricos dirigidos a la bestia ceñuda de abajo. ¿Crees que puedes acabar conmigo con un espíritu tan patético, no? ¿Qué tal si masticas mi última creación? Naruto sintió crecer un hoyo en su estómago después del anuncio mientras un extraño tipo de presión se asentaba sobre el campo de batalla. El Zambi había estirado su cuello hacia arriba, sus colas estirándose casi improbablemente para apuntar a su boca donde bolas zumbantes de chakra puro comenzaban a congelarse en una esfera más grande y oscura que Naruto solo conocía a través de relatos de segunda mano. Anbu, prepárense. Naruto no sabía cuán subestimada era su declaración cuando la esfera hiperdensa de chakra fue enviada a toda velocidad por el aire para encontrarse con la escultura comparativamente pequeña que Deidara había dejado caer. Este momento sería el recordatorio futuro para el joven Hokage de no estimar la potencia de un jutsu por su tamaño. Describir el encuentro de esas dos técnicas como catastrófico no le habría hecho justicia. Por un momento, todo el cielo quedó envuelto en un halo blanco y todo sonido pareció haber sido absorbido de la creación. Si Naruto no hubiera bajado los ojos a la fuerza en el último momento, podría haber quedado gravemente cegado.
Tal como estaban las cosas, eso probablemente le impidió sentirse tan impresionado por la magnitud de la explosión que se olvidó de moverse. Saltó frente a su ambú justo a tiempo para levantar una pared de agua tan grande como pudo justo cuando la primera ola de aire sobrecalentado pasó a su lado. Incluso con el chakra bombeando a través de su técnica, la pared de agua densa amenazaba con evaporarse en el acto. El océano bajo sus pies retrocedió bruscamente cuando una ola de presión intentó aplastar todo lo que había debajo hasta convertirlo en un cráter, solo para regresar en la dirección opuesta a tiempo para encontrarse con la pared de puro ruido. Pasaron unos segundos hasta que el mundo se calmó. La niebla se levantó en láminas cuando el agua sobrecalentada fue arrastrada por la onda de presión, reemplazada por aguas más frías y profundas. Todo lo que Naruto pudo escuchar fue un pequeño gemido que rezó para que no fuera un daño permanente. Por un lado, nunca escucharía el final de parte de Tsunade. Una mirada rápida le dijo que, afortunadamente, el entrenamiento de Kiryambu había prevalecido y tenían los medios para copiarlo, protegiendo a sus propios subordinados de lo peor de la explosión. El Sanbi, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Su caparazón brillaba visiblemente por el calor y las partes carnosas de su cuerpo humeaban. En este momento, simplemente flotaba perezosamente sobre el agua, inconsciente, pero Naruto no estaba seguro de cuánto duraría eso. Se volvió hacia su ambú más cercano para ver cómo estaba y encontró al hombre, milagrosamente, todavía aferrándose a la técnica de sellado. Parecía casi listo. Trató de preguntar cómo estaba el hombre, pero su voz sonaba como si hubiera sido amortiguada por varias capas de alfombra. El ambú inclinó su cabeza hacia él y firmó el mismo mensaje. Él asintió un poco temblorosamente, pero ahora mismo lo aceptaría. Volvió a mirar al Biju. Ahora sería el mejor momento para sellarlo, pero todavía no sabía dónde había terminado su bombardero Akatsuki errante. Aunque le parecía poco probable que el hombre hubiera salido ileso. Mei rápidamente disipó la esfera de agua que había escondido dentro, incluida la humedad que podría haberse adherido a su ropa y cabello. La explosión había sido tremenda, pero parecía que todos sus Zanbu habían reaccionado a tiempo para salvarse a sí mismos y a sus homólogos de Konoha. Después de todo, habían sido entrenados en un crisol y sabían muy bien lo devastador que podía ser un Bijudama. Aunque este parecía un poco más espectacular de lo habitual. Ella le planteó eso al oponente del Hokage. Y hablando de oponentes, miró el orbe de metal débilmente brillante que había aparecido aparentemente de la nada para envolver y proteger a Sasori. Cerca del fondo, donde tocaba el agua, pudo ver que estaba compuesto por miles de limaduras de metal. No se puede decir lo mismo de la parte superior, esa parte se derritió en una masa roja brillante. Un momento después se rompió y se hundió en el agua con un silbido, el polvo metálico aún utilizable debajo zumbó agitadamente mientras se dispersaba. Esta vez Sasori no ocultó el disgusto en su voz, incluso si sus rasgos permanecían tan neutrales como siempre. Ese tonto, le advertí que no usara nada tan extravagante. Mientras murmuraba para sí mismo, Mei tomó una pausa en el combate para examinar su último títere. No reconoció el rostro, pero la técnica era bastante distintiva. No me di cuenta de que tendría el placer de conocer a dos Kage extranjeros cuando me desperté esta mañana, dijo. Me temo que ya pasó el punto de las bromas políticas, al igual que yo, fue la escueta respuesta. Continuamente tengo que limpiar los desastres de ese idiota y ese es mi tiempo perdido. No soporto que pierdan mi tiempo. La ceja de Mei se arqueó elegantemente ante la idea no deseada. No lo hacemos todos. Reflexionó sarcásticamente. No perdió tiempo en mostrar sellos manuales, una vez más levantó una mano como si estuviera expulsando humo de las yemas de sus dedos. Una profunda niebla violeta se extendió desde sus labios en una corriente hacia el titiritero y su títere, aunque Sasori parecía despreocupada. Tu niebla ácida es una técnica interesante, lo admito, pero encontrarás que mis títeres están bien tratados contra tal degradación. Levantó una mano, escondida bajo su voluminosa túnica, y el tercer Kazekage se tambaleó hacia adelante. Una buena parte de las partículas de hierro que colgaban en el aire pululaban a su alrededor, formando dos hojas malvadas que se extendían desde sus antebrazos. Mei sonrió de una manera que, para cualquier Kirishinobi, debería haber sido una advertencia suficiente. Lo curioso de mi hábil niebla es que todos asumen que es simplemente ácida. Levantó una mano y chasqueó suavemente los dedos, enviando una única chispa a través del aire. En el momento en que tocó la niebla, toda la zona quedó envuelta en un rugiente incendio que brilló de color blanco durante unos segundos antes de desaparecer tan rápido como apareció.
Hubo un fuerte chapoteo cuando el títere Kazekage, incapaz de protegerse por completo, cayó inútilmente al agua. Sasori solo había sobrevivido porque había desviado el resto del polvo de hierro para que actuara como escudo para sí mismo. A su capa no le había ido tan bien, desmoronándose en jirones chamuscados para revelar la monstruosidad de su cuerpo debajo. Mei ocultó su repulsión de manera experta. Sabía que no era posible lucir tan bien a tu edad sin trabajar un poco, pero eso parece demasiado. Sasori ignoró la burla, permitiendo que el cable prensil enrollado en su abdomen se desenrollara mientras las hélices en forma de cuchillas en su espalda se desplegaban. Cuando te mate y te transforme en una marioneta, serás igual que yo, libre de los estragos de la edad, un matrimonio perfecto entre arte e inmortalidad. Aunque ciertamente no eres tan valioso como los que has destruido. Es un comienzo. Voy a disfrutarlo muchísimo. Durante su pequeño discurso, se perdió la mirada cada vez más oscura que Mei le estaba dando mientras su rostro bajaba lentamente, su cabello cayendo hacia adelante para ensombrecer sus ojos. Devastado por la edad, el matrimonio imperfecto, no tiene valor, no puede ofrecer placer. Voy a matarte, susurró casi lo suficientemente suave como para que Sasori no lo entendiera. Él la miró confundido solo para verla abalanzarse hacia él, exhalando una espesa media luna de lava. Su mano se levantó inmediatamente y un pequeño tubo emergió de su palma. Como si emulara al Zambi, una corriente de agua estalló, enfriando inmediatamente la lava hasta convertirla en rocas inútiles que salpicaron el agua a sus pies. Movió la mano trazando un arco casi perezoso. El tubo de palma giró a medida que la presión del agua aumentó de un espeso rocío a un chorro más delgado que una moneda Ryō que podía atravesar roca sólida. Dividió al apresurado Mizukage por la mitad con una facilidad casi insignificante. Demasiada facilidad. Sasori se giró, y si sus ojos aún pudieran abrirse más, lo habrían hecho al encontrar la mirada cruel del Mizukage a centímetros de su rostro. Es evidente que no tienes experiencia con las mujeres. De lo contrario, lo sabrías mejor. Se inclinó hacia adelante con la rapidez del rayo y casi con ternura atrapó los labios de madera del titiritero con los suyos. Pronto se hizo obvio que este no era un beso ordinario cuando, una por una, brillantes venas anaranjadas se extendieron por el cuerpo del miembro de Akatsuki. Intentó destriparla con su cable envenenado, pero ella ya había retrocedido y lo miraba con cierta satisfacción. Se agarró el cuello y su cuerpo comenzó a fallarle a medida que más y más de sus mecanismos internos se volvían inútiles por las corrientes de lava que corrían por su cuerpo. Tuvo más suerte que la mayoría, si todavía fuera de carne y hueso, la técnica habría sido insoportable. Tal como estaban las cosas, solo tuvo que lidiar con la sensación de pánico cuando su cuerpo se derritió desde el interior. En un último esfuerzo, la pequeña parte de él que aún era orgánica se desprendió de su torso, lanzándose en la dirección en la que el Kazekage se había hundido. Sin embargo, fue un intento desesperado y Mei atrapó a la pequeña cosa palpitante con una mueca de disgusto, mirándola retorcerse y tocarla con hilos de chakra patéticamente débiles. Deberías haber aprendido a envejecer con cierta dignidad, dijo, sintiendo poca simpatía por el monstruo que tenía en sus brazos. Un último soplo de niebla ácida sacó al ninja nuclear de Suna de su miseria y, sin mucho cuidado, arrojó el bulto burbujeante al agua. Se tomó un momento para conmemorar a un oponente que había dado una pelea decente y, en otras circunstancias, podría haberle hecho una competencia seria por su dinero, antes de centrar su atención en asuntos más urgentes. Como por ejemplo a dónde había llegado el joven Hokage. Sin una línea de visión directa sobre el bombardero descarriado, Naruto hizo lo siguiente mejor y hizo las rondas con su Anbu, manteniendo un ojo cauteloso sobre el inconsciente Zambi todo el tiempo. También se aseguró de agradecer al Kiri Shinobi con el que se encontró, lo que aparentemente no tenía precedentes y les sorprendió. Sin embargo, estos hombres y mujeres habían arriesgado sus vidas para proteger a sus subordinados. No iba a permitir que algo como las fronteras nacionales frenaran su gratitud. La batalla de Mei y Sasori se había alejado antes de la explosión, por lo que cuando llegó a Komachi ella estaba sola otra vez, todavía sosteniendo la matriz de sellado con la admirable perseverancia que hacía de Konoha una amenaza en el campo de batalla. Fue en el momento en que se alejó de ella para buscar más a fondo el área que sintió el primer cosquilleo de ese tan importante sexto sentido que todos los shinobi supervivientes adquirieron en algún momento u otro. Una inmersión repentina hacia la izquierda le salvó el brazo cuando un colibrí salió del agua debajo de él y explotó sin previo aviso. No estaba solo.
Fue atacado en un instante, solo su prodigiosa velocidad lo mantuvo por delante de la legión de pequeñas explosiones que lo llevaron hacia la forma dormida del Biju. Cuando intentaron rodearlo, atrapándolo claramente en un remolino de criaturas falsas y zumbadoras, mostró su único marcador Iraisin en la espalda del Zambi. Eso fue un error. Deidara claramente había usado la preocupación del pelirrojo por sus tropas para elaborar estrategias, dándose cuenta de que, si estaba acorralado, solo había un lugar al que Naruto podía ir. El Deidara, que ya estaba al acecho encima de la bestia, saltó de inmediato, envolviendo a Naruto en un abrazo de oso incluso cuando su piel comenzó a palidecer y su forma perdió consistencia. El clon sombrío rápidamente bloqueó la movilidad de Naruto, congelándose hasta que el pelirrojo quedó completamente cautivo en la arcilla. Fue solo entonces que Deidara se reveló, saltando de uno de sus pájaros para aterrizar frente al pelirrojo. Su cabello estaba muy chamuscado y parecía como si uno de sus brazos estuviera roto, pero todavía sonreía locamente. Lo sabía, no es tan difícil después de todo. Aunque sobrevivir a la magnificencia de mi C3 fue impresionante, te lo concedo, ¿no? Su mano estaba perpetuamente encerrada en un sello de medio carnero. Una advertencia de que si Naruto intentaba algo, detonaría la arcilla. Pero mírate, un Hokage a merced de mi arte. Así es como deberían ser las cosas. Pronto todos los líderes del mundo entenderán que el verdadero arte es una explosión. Hizo un gran gesto, abriendo los brazos y gritando, Katsu. Solo para vacilar ligeramente cuando no pasó nada. Sus ojos entraron en pánico cuando Naruto comenzó a reírse. Olvidaste algo sobre los líderes. Se esforzó un momento y logró romper la arcilla ahora quebradiza, quitándose el polvo mientras se levantaba en toda su altura. Rara vez están solos. Deidara intentó huir solo para encontrar sus pies firmemente arraigados en su lugar, literalmente. Cuando miró hacia abajo, vio raíces de árboles que crecían desde las grietas en el caparazón del Zambi, asegurándose en el lugar. Frunció el ceño, metió la mano libre en su paquete de arcilla y moldeó un pájaro con una velocidad asombrosa. Sin embargo, en el momento en que soltó a la cosita, un Senbon la atravesó en el aire, todavía crepitando con chakra Raidon. Un momento después, dos espadas se cruzaron contra su garganta, obligándolo lentamente a arrodillarse. Solo pudo mirar a los 4 Anbu que habían aparecido de repente con incredulidad. Pero eso es, cuando aguzó la vista hacia donde había estado uno de los agentes, todavía estaban allí. Sin embargo, un momento después el Enge se disipó, revelando un clon de cierta pelirroja saludándolo amigablemente. Naruto podría haber hecho que sus clones realizaran el sellado desde el principio, pero eran mucho más frágiles que Anbu, e incluso uno que se hubiera disipado por accidente podría haber arruinado todo el proceso. Una vez que se configuró la matriz, los Anbu eran más útiles en otros sentidos, como estaba demostrando. Caminó hacia adelante, mostrando una figura impresionante con su nuevo Aori, con el rostro plasmado en el epítome del líder frío. Cuando se detuvo frente al Nugnin de Iwa, el hombre temblaba de rabia mal reprimida. Tu arte es derivado y aburrido. Deidara tuvo solo una fracción de segundo para parecer ofendido antes de que Naruto lo golpeara, dejándolo instantáneamente inconsciente. Hubo un momento de silencio antes de que Komachi suspirara. Hokage-sama, eso fue simplemente horrible.